Cuando se refieren a nosotras y nosotros, dicen de todo. Minusválido. Deficiente. Persona con capacidades diferentes. Persona con capacidades especiales. Incapacitado. Discapacitada. O a veces incluso peor. Inválido. Paralítica. Retrasado. No vidente. Invidente. Sordomudo. Esquizofrénica. Cieguito. Sin embargo, los términos correctos son persona con discapacidad. Sí, persona o personas con discapacidad. Y claro, cada una con nombre y apellido. Así que recuerda, antecede siempre la palabra persona. Porque somos sobre todo personas. Con y sin discapacidad. Buenas tardes, amigas y amigos. Soy Otto Wantland, director de estudios de la Comisión Portuaria Nacional, y les doy la más cordial bienvenida a nuestro panel de esta tarde, Inclusión Laboral en el Sector Portuario, que forma parte de la serie de recursos humanos del programa de cooperación académica entre Comisión Portuaria Nacional y la Universidad Autónoma del Caribe de Barranquilla, Colombia. Voy a tener el gusto de presentar al moderador de nuestro panel, el profesor Julio Alfonso Fuentes Matos, quien es, en un muy breve resumen de su hoja de vida, es magíster en Administración de Empresas de la Universidad del Norte, especialista en Derecho Marítimo y Portuario de la Universidad de San Buenaventura, con sede en Cartagena. Es además especialista en Gestión Ambiental, Marina y Costera de la Escuela de Posgrados y Marina Mercante de la Escuela Naval de Suboficiales Orgánica de la Armada Nacional de Colombia, su país natal, de la cual egresó como suboficial jefe con honores militares y actualmente en uso de buen retiro. El profesor Fuentes tiene una amplia experiencia profesional y formativa y actualmente se desempeña como director académico de programas marítimos y portuarios de la Universidad Autónoma del Caribe. Dejo entonces en el uso de la palabra al profesor Fuentes. Bienvenido. Muchas gracias, Otto, por esa presentación. Bueno, me dirijo a la comunidad académica. Les brindo un gran saludo. Buenas noches a todos. Y en el día de hoy vamos a tener la oportunidad de compartir con un selecto grupo de profesionales a nivel nacional e internacional de la siguiente manera. Vamos a dar una relación precisa de cada uno de los participantes a nuestro webinar como especie de un panel donde cada uno va a tratar el punto de la inclusión dentro del sector portuario. Es un tema fundamental en toda la América y queremos, a partir de este programa, de este evento especial, brindar un aparte muy significativo para todas las personas que tienen alguna discapacidad, donde se les podrá brindar o podrán vislumbrar una posibilidad laboral en el sector portuario. En ese orden de ideas, les voy a presentar como primera medida a el licenciado Mario Alejandro Solares Menéndez, de Guatemala. Él es gerente de recursos humanos de la empresa portuaria Quetzal, quien tiene, digamos, un tema muy bueno con relación al punto de, que vamos a tratar de la inclusión. Seguidamente vamos a tener la participación del doctor Harold Álvarez Campos, de Colombia, de la Universidad Autónoma del Caribe, quien también ha tenido grandes aportes en el tema de la formación y capacitación a personas con discapacidad. Seguidamente contaremos con la participación del señor Sergio Andrés Lovelo Vega, de Colombia, estudiante del programa de Administración Marítima y Fluvial en la Universidad Autónoma del Caribe. Es oficial en retiro de la Marina Colombiana y tiene un aporte importante con un proyecto, una propuesta denominada Wings Ahead. En cuarto lugar, vamos a contar con la participación de Héctor Orlando Álvarez Escoto, de Honduras. Él es el jefe del Departamento de Formación Logística Portuaria de la Empresa Nacional Portuaria. Es licenciado en Psicología, con una alta experiencia en el área organizacional. Y por último, contaremos con la participación de la magíster Sonia Díaz Rangel, de Colombia,
es terapista independiente, profesional en psicología de la Universidad del Norte de la ciudad de Barranquilla. Es especialista en psicología forense y magíster en arte terapia. Entonces, ahí tenemos el panel de nuestros conferencistas para dar inicio a nuestra actividad. Le cedo la palabra entonces a nuestro compañero de SET, al licenciado Mario Alejandro Solares Menéndez, de Guatemala. Adelante, Mario. Hola, muy buenas noches a todos. Reciban un cordial saludo desde Guatemala y Empresa Portuaria Quetzal. Y es para mí un honor estar participando con este grupo selecto y un tema tan importante como es el de la inclusión. Un tema que ha venido a formar parte directamente de nuestra fuerza laboral. Así que me gustaría pues poderlos involucrar a ustedes directamente en el tema de qué es inclusión laboral, porque escuchamos mucho el tema de inclusión, me pasó a mí, y directamente cuando hablamos de inclusión, hablamos en esta ofrecer un trabajo de forma activa a las personas con discapacidad, dejando atrás la discriminación, un tema que a nosotros también como empresas, como personas, en un mundo tan social, a nosotros nos convertimos en parte de este proceso. Entonces, el proceso es dejar atrás esa discriminación e intentando que la vida de esos trabajadores y de estas personas se pueda normalizar en todos los ámbitos. Cuando hablamos de discapacidad, hablamos de muchas formas de discapacidad. Entre estos, para hacerles un preámbulo, pues encontramos la discapacidad física, pues, pero también tenemos aquella discapacidad sensorial que puede ser ya visual o auditiva. En términos generales, para que puedan tener una panorámica, pues los orígenes de la discapacidad en un gran alto porcentaje pues se deben a alguna enfermedad, seguidos de un alto porcentaje entre accidentes y de alguna manera congénita. Entonces tenemos que tener la razón porque en alguna parte algunas personas pudieron haber tenido su vida normal, y pues por algún accidente o alguna enfermedad que han desarrollado, pues es que obtienen la discapacidad. Si nos vamos a las poblaciones con discapacidad de acuerdo a la categoría ocupacional, me llama mucho la atención de que muchos ante esta parte y falta de inclusión a la fuerza laboral, pues han tenido que empezar a trabajar por cuenta propia y ellos se han convertido también en sus propios patronos, poniendo siempre ellos sus propios negocios. Entonces, un alto porcentaje se encuentra en esto, mientras que solo un 43% pues se encuentra directamente pues trabajando, recibiendo un salario. Si nos vamos a la discapacidad por género, pues nos vemos que también acá no se discrimina mucho entre hombres y mujeres, pero siempre es incrementado pues el número de hombres que poseen discapacidad. Solamente para el tema de Guatemala tengo este dato así, que entre el grupo étnico, entre indígenas y no indígenas, pues la población no indígena es la que tiene el 66% de discapacidad, o sea, no está discriminado eso porque también esto más adelante lo vamos a ver, también se convierte en un grupo vulnerable dentro de la participación. Y si nos vamos ya por grupos de edad, pues cabe la atención, me llamó mucho la atención en la gráfica, esto ya son datos en promedio de lo que es Latinoamérica. Y la mayor población se encuentra entre los 18 y los 59 años. Esta población es directamente la que tenemos donde las personas son económicamente activos, o sea, las personas que pueden estar en una posibilidad de poder estar trabajando. Entonces, la mayoría de la población se encuentra en este porcentaje. Cabe la pena mencionar que de 4 de cada 100 habitantes poseen alguna discapacidad. Esto es como para que nosotros pudiéramos empezar a ver realmente cuáles son las actividades en las que nosotros como empresas pudiéramos empezar a ver esa posibilidad de poderlos incluir dentro de las empresas como un factor. O sea, 4 de cada 100 ya es como para nosotros poderlo considerar ya dentro de nuestras políticas empresariales. Con eso quedo. Muy bien.
¿Quedó listo, Mario, la presentación? Continuamos entonces con el doctor Harold Álvarez Campos, quien tiene un aporte importante para este tema de inclusión con relación a su trabajo de investigación. Adelante, doctor Harold. Bien, gracias a todos. Primero, gracias a Dios por habernos permitido llegar a este momento, a este espacio de capacitación. Pienso que estos foros o estos espacios nos permiten a nosotros hablar sobre el tema, un tema que en algunos países, en algunas regiones es tabú y que es necesario estar todos arropados con pues quitarnos toda este velo que tenemos nosotros para poder atendernos a todos en relación a la jornada laboral, la parte laboral que en final es una situación crítica para todas las personas, dado a que de alguna manera hay que, o tienen que subsistir, hay que subsistir. Nosotros en la Universidad Autónoma del Caribe, bueno, mi perfil es un tanto académico en la parte de la capacitación y con la profesora Marta Lucía Linares Dita, hemos estructurado una estrategia de capacitación relacionado a la formación, la capacitación. Mario anotaba en la intervención pasada sobre la parte laboral, sobre los diferentes tipos de discapacidad y nosotros, pues, nuestro escenario es más bien en la parte de la discapacidad, de las personas con discapacidad cognitiva. En ese orden de idea, hemos estructurado, la universidad a través de nosotros ha estructurado una propuesta para la capacitación de las personas con discapacidad en el escenario de las nuevas tecnologías. Esto quiere decir que hemos diseñado unos productos de investigación para abarcar en el área del conocimiento tecnológico para las personas que en relación a la discapacidad, pues hemos atendido una población de muchachos síndrome de Down y otros con algún tipo de autismo. Los trabajos que hemos desarrollado en capacitación, pues son unos retos en los que tenemos que seguir construyendo legislación, incluso dado a que en Colombia, bueno, ahora mi profe, el doctor Fuentes va a esbozar algo relacionado a la normatividad. No soy abogado, pero en términos generales nos hacen falta más normativas legales para poder abarcar desde la óptica de la integración a todo este tipo de personas, ¿cierto? Es mi intervención, profe. Muy bien, Harold. Quiero, antes de pasar al siguiente panelista, hacer un comentario al respecto de la normatividad que tiene Colombia con relación a la inclusión. Hay un punto fundamental y es que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas precisamente emite unas disposiciones de tipo general, pero que cada país las debe convertir en normas, en ley. Y Colombia adoptó mediante la ley 1346 de 2009 la Convención de Naciones Unidas, promulgada por la Asamblea de Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006, la cual reafirma la responsabilidad del Estado de establecer mecanismos y sistemas de garantía del ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, sin discriminación por motivo de su condición. El artículo 27 establece que los estados, partes, o sea, todos los países, reconocen el derecho de las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones con los demás. Ese es un punto importante que todos debemos tener en cuenta. Los futuros profesionales, que serán los futuros líderes empresariales, se espera que tengan en cuenta esta información relativa a la inclusión para que a futuro ellos puedan tomar decisiones acertadas, dándole la oportunidad a esas personas que tienen todas las capacidades necesarias, pese a su posible discapacidad en alguna de las diferentes situaciones, pero que existen las normativas para darle esa posibilidad, pero eso lo tiene que aplicar la persona que esté dirigiendo. El mensaje va dirigido también, valga la redundancia acá, para todos los profesionales
y futuros profesionales que en algún momento serán líderes empresariales y directores de talento humano o de recursos humanos en sus respectivas empresas, para que la tengan en cuenta y miren que muchas personas pueden aportar desde su discapacidad muchos factores importantes dentro de cada organización, dependiendo de su perfil y dependiendo de sus destrezas y habilidades. Es un aporte para apoyar en la temática que presentó el doctor Álvarez y el doctor Mario también. En este momento queremos ahora pasar con el tercer panelista, que es el señor Sergio Andrés Lovelo Vega, quien es estudiante de sexto semestre del programa de Administración Marítima y Fluvial y desea aportar a la comunidad académica su propuesta Wings Ahead. Adelante, señor Sergio Andrés. Gracias, profesor. Buenas noches a todos los participantes. Es un placer participar en este panel. Mi presencia aquí como estudiante es ser la voz representativa, futuro relevo generacional y recurso humano del sector portuario. Entonces, mi idea y mi participación en este panel es presentar la propuesta de inclusión laboral de personas con discapacidad en el sector portuario. Tanto que estas personas se pueden incluir en el sector portuario en distintas áreas ya sea la parte administrativa, operativa, tanto de seguridad, que las limitaciones no son tanto físicas, sino mentales. Entonces tenemos que romper estos paradigmas para poder avanzar en la inclusión laboral de estas personas. Se puede dar un ejemplo, lo que son personas con discapacidad en el sector de seguridad de instalaciones portuarias, personas administrativas, de recursos humanos, el marketing social. También podemos demostrar toda la inclusión, la motivación e ingreso al campo laboral de estas personas. Muchísimas gracias, profesor. Listo, Sergio. Antes de continuar con el siguiente panelista, deseo también dar a conocer una normatividad de Guatemala con relación a la inclusión. Es fundamental que nosotros también conozcamos lo que nuestros países hermanos hacen con relación a este tema fundamental de inclusión. Dice aquí la nota, la Ley de Atención a las Personas con Discapacidad en Guatemala está regida por el decreto 135/96 del Congreso de la República. Entonces es una nota para que cada uno pues entienda que la situación de la discapacidad, la problemática de las personas con discapacidad está amparada por la ley en muchos países. Creo que todos los países de América, porque somos, miembros de las Naciones Unidas, y cada vez que las Naciones Unidas emiten normas de tipo general, cada país las debe convertir en su normatividad para aplicarlas para beneficio de los derechos humanos en términos generales. Bueno, después de haber dado esa nota aclaratoria y de información relativa a la normatividad sobre inclusión, damos paso a nuestro siguiente panelista, que es el licenciado Héctor Orlando Álvarez Escoto de Honduras. Él es el jefe del Departamento de Formación Logística Portuaria de la Empresa Nacional Portuaria en Honduras. Y le doy paso para que él pueda tocar el tema sobre la inclusión de las personas con discapacidad al sector portuario. Adelante, Héctor. Buenas tardes a todos. Gracias, profesor. Gracias a todos, a los estudiantes que están participando. Y me gustaría hacer una pregunta así bien amplia. Bueno, ¿y por qué tratar un tema como la inclusión? ¿Qué está pasando? ¿Es un tema cliché? ¿Es un tema eminentemente humano? En entes que son productivos y que necesitan dar algunos resultados. Entonces, yo he tratado de ver un poco desde la amplitud de lo que es el sector, y me gustaría compartirles aquí rápidamente una diapositiva que tengo por acá para
ampliar un poco esta parte. Así que, básicamente, pues nosotros tenemos una casa común que debemos de cuidar y que tiene que ver con el ambiente y todo esto. Entonces, por eso nos debe interesar la casa común. Hay una encíclica del Papa, pues, que habla del Laudato Si, que nos dice sobre eso. Pero también hay otro que es la dignidad humana, que sobrepasa cualquier cosa la dignidad humana. Indistintamente de una normativa o no, debemos de volver a la parte humana como punto fundamental. Y nos movemos en un modelo económico. Entonces, ¿cómo contrastar que debemos de cuidar la casa común y la dignidad humana? Pues está la inclusión en el tema portuario. Básicamente en Latinoamérica, el sistema portuario es un servicio público. Tiene que ver entonces con la administración pública de estos servicios. Y también está el modelo pues, que lleva un consumo. Y eso entonces genera lo que llamamos la ética. Y la ética no es más que cómo actúa. ¿Qué te mueve a actuar? ¿Por qué estamos haciendo esto ahora? ¿Por qué esto está en el tintero? Y la ética, que es actuar, pues tiene dos grandes elementos. ¿Qué te mueve? El amor a las personas y usa las cosas, que es la ética de los griegos o la ética de los romanos. Ama las cosas, usa las personas. Entonces, estos dos amar tienen que conjugarse en la persona bajo lo más fundamental, que es la dignidad humana. Y ahí nos genera la inclusión, entonces. Parto de la inclusión porque la dignidad humana es lo más importante, no porque es una normativa, no porque hay un modelo económico, sencillamente porque debo conservar el todo, que es donde habito en una casa común, en una fraternidad de personas. Y eso no es tan romántico, eso tiene un equilibrio económico que hay que cuidar. Y entonces nos llama, precisamente en el caso de la Empresa Nacional Portuaria, a haber trabajado la parte de inclusión económica, la tecnológica, la psicológica, la cognitiva, la cultural y la física, cómo hemos estado trabajando desde cada uno de los elementos que nos ha tocado llevar. Ese es un modelo así rápidamente conceptual y ahí es donde quisiera quedarme un poco para dejar pues introducido el tema de inclusión desde el punto total hasta llegar a cada uno de los detalles. Gracias. Muy bien, ingeniero Héctor. Con su participación le damos paso a la magíster Sonia Díaz Rangel para que ella nos trate el tema de inclusión desde su óptica profesional como terapista independiente y como psicóloga forense. Bueno, buenas noches a todos. Después de escucharlos, el cual estoy totalmente de acuerdo con muchos puntos y me parece muy acertada la realidad independientemente de los diferentes países en los que estamos. El tema de inclusión es algo que nos está tocando un poquito más porque nos damos cuenta, como ya lo hemos mencionado todos, la parte humana. Nos estamos dando cuenta que estas personas también tienen que hacer parte de la sociedad como cualquier otro ser humano. ¿Por qué? Porque por la parte legal tienen sus derechos, pero también nos brindan muchos beneficios. ¿Qué pasa con estos beneficios? Se desconocen, ¿cierto? Porque no hay educación sobre el tema de las discapacidades y no nos quedamos solo en las físicas, en las mentales, en las sensoriales, en las cognitivas. Hay bastante desconocimiento acerca de qué beneficios le pueden aportar, en este caso al sector portuario, las personas con discapacidades. Yo les voy a comentar un poquito para después en la otra pregunta hablarles de en qué áreas del sector portuario pueden estar las personas con autismo, que es el tema con el que yo vengo a participar, por ejemplo. Pues, les podría decir que pueden beneficiarse mucho de la capacidad que tienen estas personas, por ponerle un ejemplo, hacia grandes rasgos, de su, en algunos casos tienen muy buena memoria, así que pueden estar en una parte administrativa perfectamente llevando datos, ¿sí me entienden? Entonces, ¿cómo si cambiamos la perspectiva de la visión de las capacidades especiales que tienen estas personas, todos los sectores laborales se pueden beneficiar de estas habilidades que tienen las personas con discapacidad? ¿Listo? Sonia.
Sí, hasta ahora sí. Muy bien. Bueno, después de haber escuchado las diferentes posiciones y aportes de cada uno de los profesionales en sus diferentes disciplinas sobre el tema de la inclusión de las personas al sector portuario, pues vamos a darle paso a una serie de preguntas, de la cual pues ya surgió la primera pregunta y esa va a ser general. Cualquiera de los panelistas la podría responder. Y la pregunta primera es la siguiente. ¿En cuáles áreas de una empresa del sector portuario se podría dar la inclusión laboral a una persona con discapacidad? Si consideran, la leo nuevamente, la repito para que la puedan digerir. En este sentido, hago la pregunta nuevamente, ¿en cuáles áreas de una empresa del sector portuario se podría dar la inclusión laboral a una persona con discapacidad? Bueno, mi intervención va a ser un poco corta. Yo podría aportar en la parte del uso de la tecnología. Nosotros, el escenario portuario está transversalizado también a través de la tecnología. Sabemos que hay presencia de estas herramientas en todas partes, en todos los campos del saber, en todos los campos ocupacionales, y una de las inclusiones podría ser, porque esta parte de tecnología no requiere de que la persona esté de pronto moviéndose mucho, simplemente estar en contacto con un escenario tecnológico, con una cuestión sedentaria, por decirlo de alguna manera, y podría ser en la parte de las personas con discapacidad de movilidad, podría ser uno de los escenarios en los que sí podría participar una persona en condiciones de discapacidad. Listo. ¿Alguno de los otros panelistas tiene un concepto adicional? Adelante. Bueno, yo podría aportarles diciéndoles que cualquiera persona con discapacidad, dependiendo de sus habilidades, tendría que hacerse un estudio previo. Justamente creo que de eso se trata la inclusión, de cómo abordar las discapacidades, no que las personas con discapacidades se acomoden a las empresas, no, las empresas tienen que conocer las necesidades que tienen estas personas y obviamente proponerle los puestos de trabajo. Y ahí se trabaja de la mano con recursos humanos, ¿cierto? Entonces, una persona que tiene dificultad para moverse puede trabajar con la ayuda de la tecnología, como lo estaba hablando Harold, sin ningún problema. Una persona que tiene problemas de socialización, que es en el caso del autismo, podría trabajar también de una manera remota y no tiene la dificultad de tener que socializar, digámoslo así. Así que si se estudian bien los casos individuales de las discapacidades, yo creo que a futuro y con mucha esperanza se puede incluir de manera efectiva todas las discapacidades al sector portuario. Muy bien, Sonia. Buen aporte que lo vamos a analizar más adelante en global, precisamente para que los participantes se lleven esa información fundamental que es parte complementaria de su formación profesional a futuro en el sector portuario. Pero el licenciado Mario Alejandro Solares tenía un aporte. Le doy la palabra a Mario. Sí, muchas gracias. Yo creo que también esto es cuestión de actitud. Entonces, tenemos que poner a las personas, incluirlos, más que todo por su capacidad, como bien lo dijo Sonia. Entonces, es de analizar también las distintas posibilidades. La empresa puede estar y hay una diversidad de puestos dentro de las empresas. Entonces, tendríamos que analizar donde la persona, no tomando en cuenta su discapacidad, sino que su capacidad. Entonces, por ejemplo, en empresa portuaria nosotros tenemos a una persona en el área de quiropraxia dentro de nuestra propia clínica, que es una persona no vidente. Tenemos a técnicos informáticos con una discapacidad física. Tenemos en servicios generales en el área de fotocopiadora a una persona con una deficiencia cognitiva.
Entonces, pero todos recaen en que tienen voluntad, tienen actitud para poder atender. Entonces, yo creo que la discapacidad está más que todo en la mente de la persona. Totalmente, de acuerdo. Muy bien, ¿quién más tiene otro aporte al respecto para la audiencia, para el auditorio? Profesor, buenas. Yo considero que desde mi punto de vista, como lo dije ahorita, todas estas personas con discapacidad pueden acceder a las distintas áreas del sector portuario. Un ejemplo de estos fue dentro de una clase, como estudiante, dentro de una clase de protección de buques e instalaciones portuarias, ya yo tenía la idea progresando de Wing Ahead, que es darle alas a las personas con discapacidad. No le demos limitaciones, que es el eslogan, no le demos limitaciones, sino alas. Dentro del sector de seguridad e instalaciones portuarias, presenté la propuesta de la seguridad con drones. Estos drones pueden ser tripulados tanto como personas con movilidad motriz, como personas con discapacidad también, con limitaciones en la movilidad. Solo se necesita que tengan 2 ojos, tengan sus brazos y pueda acceder a la seguridad. Eso es un área, en un campo del sector portuario. También en el área administrativa, en la lectura de datos, en la organización de los programas portuarios. Entonces, en este campo existen muchas áreas para acceder a las personas con discapacidad. Lo único es que se necesita, para mi concepto, se necesita es voluntad de esas personas que tienen discapacidad, personas con discapacidad, la voluntad de ingresar a este área, y también de las empresas de ver de que tanto personas con discapacidad o sin discapacidad pueden estar al mismo nivel para trabajar en este sector. Excelente, ese es un buen proyecto y espero que lo vayas adelantando, porque realmente no he visto algo parecido y espero que tú seas uno de los pioneros en ese sentido, porque eso se puede visualizar, cristalizar, más que todo en el área de seguridad, en el sector portuario o en cualquier otro sector. A través de los drones, una persona discapacitada podría operar drones y dar toda la información que pudieran dar hasta 10 personas. Fundamentalmente, tú lo decías ayer, y eso es un punto importante para tener en cuenta. Y ahí se le da un espacio a una persona con discapacidad. Pero también tomé nota de lo que dijo ahorita Sonia con relación a las personas con discapacidad, en el caso de los autistas. Esas personas podrían trabajar en sitios donde muchos no quisieran estar, pero ellos se sienten felices o se sentirían felices, y en ese sentido sería un archivo, por decirte algo, en la parte de una biblioteca para organizar algo. Entonces, ese es un punto fundamental, pero tiene uno que tener la mente abierta para visualizar esa posibilidad a una persona con discapacidad. Creo yo que en términos generales podría redondear cada uno de los aportes de los panelistas. Si otro panelista tiene algún aporte fundamental, porque el tema es apasionante, y ojalá nuestros profesionales y futuros profesionales puedan tenerlos en cuenta como un reto para su desarrollo profesional más adelante en sus empresas. Listo. Entonces, vamos a la segunda pregunta. Ese sí es individual. Ya hemos recibido estas preguntas, y la primera va dirigida, esa segunda pregunta va dirigida al ingeniero Harold Álvarez. Vamos a ver cuáles productos fueron creados en el proceso de investigación del proyecto Uso Adecuado de las TIC e Inclusión Educativa en Estudiantes con Síndrome de Down. Bien, en relación a ello, nosotros en el proyecto, como es un tanto de índole académico, desde los programas portuarios, cuando iniciamos la propuesta de esto a la universidad, nos dimos a la tarea de construir unas herramientas para el escenario de la capacitación. Acá en pantalla tenemos uno de los guiones del
objeto virtual de aprendizaje que creamos un objeto virtual de aprendizaje que está en una dirección web que se llama downytecnologia.weebly.com. Es un objeto que presenta información sobre los diferentes riesgos que nos ofrece la tecnología y algunos de los conceptos asociados a este uso de la tecnología, como la población con la que nosotros trabajamos era personas con discapacidad cognitiva. Nos hacía la tarea de reforzar los conocimientos que podrían incurrir ellos, que a veces nosotros lo interiorizamos, pero no lo asociamos con un concepto técnico, como el caso del grooming, el ciberbullying, el sexting, el phishing, el hacking. Habían unas actividades que se realizaron con los estudiantes, con ellos en el aula de cómputo, diseñamos unas tarjetas y estas son las portadas del software. Este software también lo estamos registrando a través de la universidad, es un objeto de aprendizaje que si observan el avatar, la muñequita, esa muñequita se llama Silvana, es un avatar que yo hice con la descripción de una muchacha que participó en la investigación de nosotros. Lógicamente con la autorización de la mamá estuvo todo el tiempo grabando las voces. Cuando uno da clic acá, Silvana, la muñequita habla, ¿cierto? Operacionaliza y va explicando. Y acá está, Silvana hace la pregunta y el muchacho va contestando. Acá hay riesgo sobre el uso excesivo del celular, preguntas sobre el ciberbullying, sobre acoso, que los muchachos por su misma caracterización no están en constante interacción con eso. Nosotros sí lo conocemos que es un acoso, ¿cierto? Pero el muchacho de pronto se enfrenta a esa situación y no lo identifica como algo nocivo. Entonces, Silvana al final nos explica, a través de todo el repaso del software, nos da una puntuación y una motivación para poder continuar con ello. Ese era un trabajo que es uno de los productos que nosotros hicimos en la universidad y que estamos esperando la resolución de la DNDA, que es la Dirección Nacional de Derechos de Autor, sobre el software para poderlo poner a disposición de la comunidad y pues lógicamente compartirlo con los demás, con la comunidad. Excelente, doctor Harold. Me parece muy bueno ese proyecto y ojalá pues se cristalice ya con la aprobación. Bien, hay una pregunta que va dirigida a Sergio Lovelo, que dice: ¿qué estrategia utiliza su empresa en el proceso de selección de recursos humanos cuando se trata de alguien con alguna discapacidad? Profesor, pues hasta el momento no es una empresa, es una idea y un proyecto que se ha venido desarrollando a través de la academia. El proceso de selección es que no hay, o sea, prácticamente no hay un proceso de selección en el sentido de que estas personas estén capacitadas y estén motivadas a desarrollar este tipo de habilidades, al igual que una persona sin discapacidad. O sea, todas las personas, con tal de que tengan el conocimiento, la academia y la experticia para el manejo de este tipo de drones, no hay problema para el proceso de selección, solo es la igualdad, el conocimiento y la habilidad en motriz, nada más en las manos. Listo. Quiero complementar esa pregunta con esta para ver si le da un cierre con broche de oro a esa participación. La pregunta es la siguiente: ¿cómo surgió la idea? ¿Por qué el título del proyecto y en qué campos del área portuaria se puede aplicar? Sí, profesor, la idea pues ha ido surgiendo porque durante mi vida, tanto personal como laboral, he compartido con este tipo de personas con discapacidad. Inclusive estando en la Armada, tuve compañeros que en actos del servicio fueron amputados sus piernas o una pierna, una extremidad, y a través de su prótesis han seguido su actividad igualmente que una persona, como si no le fuesen amputado esa pierna. Entonces, de ahí comenzó la idea en el sentido de que esas personas que tengan una discapacidad
no adquieren una limitación, sino que sea mental, que tengan la idea, o sea, la proyección, las ganas, la motivación de estudiar, de prepararse para entrar a algún sector laboral. Entonces, yo dije, bueno, si le están poniendo de pronto las limitaciones por sus piernas o por su movilidad, démosles alas, démosles visión a las alturas, con el fin de trabajar, de crear una nueva forma de trabajo a futuro. Ya de aquí a 10 años, pues por lo menos hasta el momento, en la cuestión de drones en las ciudades y todo, hay una limitación por la cuestión de la aeronáutica civil, de seguridad, pero todo esto se va a ir moldeando a través de la academia. Nosotros podemos darnos soluciones a esas limitaciones para poder generar nuevas formas de empleo, tanto personas con discapacidad o como personas sin discapacidad. Entonces de ahí comenzó a surgir la idea. Mi idea también, más que todo, empezó por un área del sector portuario que es la logística, que es, o sea, una de las áreas que es la logística de entrega de paquetes, de mercancías. También, entonces, ahí comenzó la idea en ese campo, en el sector de logística, de entrega. No se necesita una persona que esté movilizándose en un vehículo, en una moto, evita la contaminación, evita un accidente, evita un riesgo de pérdida de vida en un accidente, un riesgo laboral. Entonces, en caso de que haya alguna pérdida en esa entrega, en esa logística o en la seguridad, en la vigilancia, hay una pérdida material más no de una vida. Entonces, excelente. Eso me permitió también en el sector de la computación, la digitalización, la programación de la actividad portuaria. No se necesita una persona que esté allá, sino que programe el sistema de las grúas pórtico, que el plan de embarque y desembarque de contenedores o del granel que se vaya a hacer. Entonces, estas personas con discapacidad motriz tienen es que estimularse a entrar a la academia, a la universidad, a igual entrar a estudiar que cualquier persona, para que él le presente las herramientas al sector empresarial y puedan contratarlo. También hay que tener conciencia, o sea, concientizar al personal de la empresa privada a contratar este tipo de personas, o a que vean de que estas personas pueden cumplir esas mismas funciones que ellos necesitan, sin necesidad muchas gracias, Sergio. Bueno, hay una pregunta, va dirigida a Mario. ¿Cuál es el papel de recursos humanos en el tema de la inclusión de personas discapacitadas? El papel, ¿me escuchan ahí? Sí, correcto. Okay. El papel de recursos humanos en la inclusión va más allá de lo empresarial. Este tema ya empieza directamente de políticas. Como usted bien lo estaba iniciando, pues hay una serie de leyes también y de normativas de que se han estado creyendo. Por ejemplo, en Guatemala tenemos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y aquí lo que nos indica directamente es que las personas con discapacidad puedan ejercer directamente todo lo que son sus derechos laborales en unas igualdades de condiciones que los demás. En abril de 2017, Guatemala viene y establece la Política Nacional de Empleo Digno. ¿Qué es lo que nos establece aquí? Que todas las empresas, ya sean públicas o privadas, deberían de valorar la discapacidad como un aporte al mercado laboral, para que se puedan promover equipos de trabajo e incluirlos a los mismos a puestos de trabajo, o que bien puedan permanecer en ellos. Uno de los principios rectores de la política, lo que llama la atención acá, es de que es la inclusión. Esta política es incluyente porque procura que todas se den igualdades de oportunidades en el empleo para todas las personas. Usted bien lo inició y estaba comentando sobre la ley de la atención a las personas con discapacidad, que era un decreto que se había establecido. También tenemos una política nacional en discapacidad,
donde habla directamente de poder tener acceso equitativo e igualitario a temas como educación, actividades, generación de ingresos y de empleo. La PNUD también establece un programa conjunto para personas con discapacidad en los cuales viene y establece que se puedan desarrollar, se vela por el desarrollo humano y el ejercicio de los derechos humanos de las personas para que puedan darse creaciones y condiciones de trabajo que sean inclusivas, enfocado directamente a lo que son los jóvenes con discapacidad. ¿Qué acciones tenemos que nosotros que implementar desde el punto de vista de recursos humanos? Acá hay unas acciones prioritarias que deberíamos establecer y el primero de ellos es la sensibilización a las autoridades. Si nosotros como autoridades en las empresas no estamos nosotros conscientes de que nosotros podemos incluir a las personas por las capacidades, entonces hay una barrera de choque, ¿sí? Aunque las leyes estén normadas en un país, nosotros como empresa tenemos que tener la apertura necesaria para que se puedan adquirir a nuestro talento de las empresas a personas que tengan discapacidad, pero tengan la capacidad para poder trabajar los puestos de trabajo. La otra opción es concientizar y sensibilizar sobre la no discriminación, que todos los compañeros puedan ver a esta persona que tenga alguna discapacidad como un trabajador más, como un compañero. Porque muchas, como lo dije al inicio, muchas de las limitantes las tenemos las acciones de los demás. Otra acción es la adecuación de las condiciones de los puestos de trabajo. Podemos condicionar, pero tenemos que condicionar también nuestro mobiliario, nuestro edificio, también para que las personas tengan libre movilidad y acción durante los puestos de trabajo, que puedan haber habilidades que ellos se sientan cómodos ante esto. Definitivamente se tienen que hacer rediseños de los puestos y los perfiles de los puestos, porque tenemos que adecuar los perfiles de los puestos para que las personas con discapacidad puedan hacer uso también de algunas actividades. Para eso, como bien lo estábamos hablando al inicio con Sonia, tendríamos que hacer un análisis específico de cuáles son los puestos en los que estas personas puedan ejercer el trabajo. Y la otra, pues, es de crear estrategias de gestión de las discapacidades en los lugares de trabajo. Esto es a nivel macro, a nivel política, lo que se tiene que hacer desde el punto de vista. Hay una campaña que me gusta mucho que se llama Ponte en su lugar. Ayúdanos a darles el sitio a estas personas. Es ponernos en el lugar de estas personas. Sobre el tema de contratación, como bien se lo estaban abordando hace un momento a Sergio, las acciones de contratación va directamente hacia, primero, para una campaña de comunicación y sensibilización, ya sea a los trabajadores que actualmente podemos tener con algún tipo de discapacidad, como a todo el personal para que seamos inclusivos. Eso es acciones que tenemos que tener ante la contratación. Y lo digo de una campaña de sensibilización porque las personas que se encargan de todo lo que hacen, la selección del personal, tienen que ser lo suficientemente abiertas como para poder ver más allá de la discapacidad de una persona, la capacidad de elemento que está presentándose hacia una prueba, hacia un trabajo que está solicitando. Las personas que van a hacer las entrevistas, que van a hacer las pruebas de trabajo, pues tienen que tener esa apertura de analizar más que todo la capacidad de las personas y que de alguna manera pueden haber perspectivas también de promoción en los lugares de trabajo también para estas personas. Me gustó y lo platiqué anteriormente cuando les hablaba de no me discrimines por mi discapacidad, sino que inclúyeme por la capacidad que yo tengo. Esto es importante que nosotros hagamos campañas inclusivas dentro de las personas, dentro de las empresas, en carteleras o en mensajes para poder hacer inclusión a ellos. Directamente, si nos fuéramos a las acciones de adaptación y de formación, pues una de ellas va directamente a lo que es la reinserción y la readaptación laboral. Esto habla directamente, si puede ser de que una persona haya tenido o sufrido un accidente, haya sido un trabajador normal y tuvo un accidente, pues hacerlo fácil la readaptación a la fuerza laboral. Cuando él regresa a la empresa y poderlo, de alguna manera que él se pueda sentir cómodo y parte de la empresa en la que está trabajando. Crear oportunidades de formación y capacitación. Fomentar eso. Varios entre los panelistas que estaba viendo, pues varios son alumnos de la maestría en la cual trabajo y tenemos inclusive compañeros que tienen eso y nosotros no miramos ningún tipo de problema en tener personas incluyentes que tengan alguna discapacidad. Lo miramos como un alumno más, nada más.
Y también, pues, otras acciones de formación debería ser directamente el trabajar la formación profesional externa, darles oportunidades también a estas personas para que se puedan ir y profesionalizar también en el exterior. Eso sería desde el punto del papel de recursos humanos. Correcto, Mario. Gracias por ese aporte. Bien, una pregunta abierta para Héctor. Con relación al modelo económico que tiene la Empresa Nacional Portuaria de Honduras, ¿cuál sería, la pregunta es, cuál es el enfoque que le da la Empresa Nacional Portuaria a personas con discapacidad para ocupar algún cargo específico? Bueno, es importante ver cómo nosotros nos hemos enfrentado últimamente a un modelo de gestión con las alianzas público-privadas. Por ejemplo, la Empresa Nacional Portuaria ahora pues tiene una cantidad de 750 personas en la operación portuaria, en la actividad regulatoria, y contamos con 123 personas que superan la edad, están en tercera edad y que presentan algunas discapacidades. Por ejemplo, en el tema cognitivo, con el manejo de las tecnologías de información, hay, como lo decía Mario, se han rediseñado algunos puestos y hay personas que acompañan a la persona que tiene la experiencia, pero no tiene la habilidad tecnológica, con una persona, un junior que le acompaña, entonces se complementa. Estamos generando entonces relevo generacional y también estamos dándole el soporte a esta persona que se sienta cómoda, que se sienta segura, para poder interactuar, hacer la PowerPoint, hacer la presentación con alguien que le está acompañando. Entonces, tenemos gran cantidad de puestos que están cruzados o complementados para poder suplementar o poder compensar pues las competencias que no están. Y por el otro lado también hemos desarrollado un diplomado que es justo habilidades tecnológicas, un poco diríamos el modelo básico para lo que preguntaba Sergio. Bueno, pero te encuentras con alguien que tiene la discapacidad, que sí quiere, pero tienes que hacer el ABC de esto. Hemos creado incluso un programa para uso de Zoom, porque nos encontramos entonces con otra situación. Primero, bueno, ¿y cómo le llego si estamos en pandemia? Ahí están aislados, entonces creamos un modelito que lo impartíamos los sábados en la tarde, donde se te formaba para ingresar a Zoom. Nos costó mucho porque, bueno, no podíamos conectar y estaban con el móvil y todo esto, pero logramos hacerlo. Y ya teniendo conexiones Zoom, pues inmediatamente empezamos a abrir ya nuestro modelo de formación, que era muy retador porque, bueno, primero hicimos ese ABC que estaba escondido y luego el ABC del programa en el tema de inclusión al tema de tecnología para no romper la brecha. Entonces tenemos esos dos programas, uno que estaba caminando en el tema y el de pandemia, justo de hacer esa inclusión de la tecnología, pues incluso nos encontramos con niños, con hijos que tenían que estar con el papá y ahí nos dábamos cuenta también si había una distorsión familiar, porque los que estaban bien con sus hijos tenían el apoyo para poder ingresar, los que estaban enojados estaban limitados porque había ahí un tema. Entonces nos sirvió también para detectar ese tipo de brechas a nivel de familia. Correcto. Muy bien. Ahora hay una última pregunta, va dirigida a Sonia. ¿Cuáles serían las áreas portuarias más adecuadas para incluir a personas con diagnósticos del espectro autista? Bueno, estuve conversando con mi hermana, preguntándole un poco de cuáles son todas las diferentes áreas y me mandó una información que estuve leyendo desde profesiones en el puerto. Están los prácticos, los remolcadores, amarradores, estibadores, ¿cierto? Entonces, como usted dice, señor Julio, el espectro autista, valga la pena aclararlo, en ese espectro hay una gran cantidad de diferentes, digámosle así, diagnósticos, y en este caso estaría buenísimo recomendar, digámoslo así, en el sector portuario al síndrome de Asperger, ¿cierto? No es autismo, hace parte del espectro autista y el espectro autista también está dentro de los trastornos del desarrollo generalizado.
que ya sería un tema mucho más profundo, que justamente también tiene que ir de la mano de toda esta inclusión. Para mí todo es educación, todo es posible mediante la educación, mediante la disposición que tenga el sector, tanto público como privado, para ellos aprender sobre todas estas posibilidades que tienen las personas con capacidades especiales. Entonces, partiendo de que se quiere conocer, que se quiere aprender, que se quiere investigar y aprovechar todas esas capacidades, en el caso de las personas con síndrome de Asperger, digámoslo, se pueden beneficiar, porque como les dije al principio, tienen muchos beneficios el adquirir las capacidades de estas personas, justamente porque incluso hasta pueden hacerlo mucho mejor que una persona sin discapacidad, hasta ciertos casos. Son personas que tienen excelente memoria, son personas que siguen patrones de conducta, son personas que les cuesta socializar, ese creo que es su talón de Aquiles, creo no totalmente sobre el talón de Aquiles, pero justamente la pandemia creo que si se aprovecha el distanciamiento puede abrirle las puertas incluso más desde la asistencia remota a el trabajo. Entonces, de los que había leído, los podría recomendar para prácticos, los turoperadores, personas que puedan recibir órdenes y que son impecables a la hora de hacer un paso a paso, son impecables a la hora de cumplir, son impecables a la hora de no salirse de un marco. Entonces, podemos transformar eso que parece difícil, que parece complicado, que parece incluso hasta raro, lo podemos transformar en un beneficio gigante para cualquier sector laboral. Listo. Bueno, para cerrar nuestro webinar y nuestras participaciones, hay una tercera pregunta que va dirigida a todos los del panel. El que esté, digamos, con la mejor disposición de responderla, pues puede hacerlo. Y es la siguiente. ¿Cuál sería el perfil de una persona discapacitada para aumentar su probabilidad de inclusión laboral en el ámbito portuario, para que sea una realidad y no un proyecto, sino que sea parte de la vida diaria y de la actividad portuaria en nuestros países, hablando de América Latina? La leo nuevamente para captarla. ¿Cuál sería el perfil de una persona discapacitada para aumentar su probabilidad de inclusión laboral en el ámbito portuario, para que sea una realidad y no un proyecto, sino que sea parte de la vida diaria y de la actividad portuaria en nuestros países? Sí. Bueno, a mí me gustaría participar y comentar eso de que prácticamente no pudiéramos perfilar. Yo creo que decir perfilar yo creo que si unas personas adquieren conocimientos, habilidades y aptitudes, pero sobre todo si tienen actitud necesaria, pueden desarrollar cualquier puesto de trabajo que ellos quieran. Entonces, yo creo que más que todo, y me gustaría tal vez cerrar con esto, es que no es la discapacidad lo que hace difícil la vida de estas personas, sino que son los pensamientos y las acciones de todas las personas que les rodean los que establecen la discapacidad. Excelente. Bueno, creo que ha habido una excelente participación. Si hay alguna inquietud adicional, no veo preguntas adicionales. Me gustaría conocer una participación de la profesora Melina, si se encuentra. Profesor, para que... Héctor y Harold estaban solicitándoles para responder la pregunta igual. Ah, bueno, listo. Entonces siga, profesor. Héctor. Sí, me gustaría un poco también ampliar lo que estaba comentando Mario. Podría ser interesante también la certificación de competencias bien dirigida desde la parte académica o de los centros de formación a los puestos de trabajo directos. Entonces ahí pudiera cerrarse la brecha
con una certificación de competencia y distintamente el de recursos humanos lo que va a ver es la competencia y va contratado. Entonces, un poco también un reto a la academia, pues brindar competencias con cualquier persona para que la parte del cliente, en este caso, pues tenga una mayor disponibilidad de contratación. Me gustaría también proponer un poco para que esto no se quede así, pudiera también fomentarse un premio latinoamericano a las mejores prácticas de la actividad portuaria, también para motivar por el otro lado qué instituciones les gustaría o les interesaría entrar a este proyecto para que ganen el premio latinoamericano, y entonces también por ahí, pues por aquí promuevo, pero por aquí también estoy creando las dos condiciones. Gracias. Correcto. Gracias. Profesor Harold. Bueno, me uno a los comentarios del profe, del doctor Héctor, en relación a la certificación, porque pues sin duda alguna tampoco la idea es brindar las opciones a todas las personas sin el conjunto de conocimientos para el cargo ocupacional. Entonces, si bien es cierto abrir las oportunidades a través de una legislación en las empresas, también es cierto de alinearlo frente a competencias académicas o competencias laborales para poder certificar idoneidad en el trabajo y que no vaya a ser después peor, como decimos por acá, peor la cura que la enfermedad. Es decir, por hacer una buena, de pronto podamos hacer una mala. En el auditorio, la profesora, la ingeniera Nancy González, hace una pregunta sobre qué tipo de desventajas o de cuestiones negativas han habido en referencia a la vinculación laboral de personas con discapacidad. Me refiero a si se ha vuelto un inconveniente. De pronto alguna empresa ha tomado eso y no ha enfilado toda su política a caminarle de frente a esto por las implicaciones negativas. Ella hace esa pregunta. Pues sería bueno si alguien en el panel podría comentar alguna cuestión negativa en relación a la vinculación en este tipo de experiencias. Pues yo desconozco ese área de inconvenientes. Sí, esa sería una pregunta que podría ser dirigida a Mario o a Héctor, que son quienes manejan talento humano desde el punto de vista del sector portuario. Sería interesante mirar esa posibilidad. Mario, la responde. Según estaba viendo la pregunta, habla directamente como si hay aspectos negativos sobre lo que es el punto de vista del acoso laboral, ¿no? Bueno, definitivamente en todas las áreas siempre nos encontramos con esta parte del acoso, pero se puede dar desde el punto de vista como de discriminación. Es lo que les decía, los mismos compañeros, los mismos trabajadores a veces desde las áreas de la misma escuela, siempre desde los niños que son bien rudos o críticos tal vez para no, pero yo creo que como empresas, por eso les decía, el factor de esto tiene que ser como desde empresas, de educación, de sensibilización y concientización, para que podamos ser mucho más empáticos, para que las empresas realmente nos volvamos mucho más inclusivos también y de alguna manera pues recibir. Yo creo que esto se puede trabajar directamente bajo el punto de vista de la inclusión, de la educación y la sensibilización a las empresas. Listo, Mario. Una pregunta ya pues dirigida pues, más bien hecha por mí como director de programas de administración marítima y fluvial, gestión portuaria y operaciones portuarias. Dirigida a Mario y a Héctor, que representan dos países hermanos que tienen también actividad portuaria. La pregunta concreta es, ¿qué tipo de formación tienen ustedes para capacitar a su talento humano en el sector portuario? ¿Tienen instituciones técnicas, tecnológicas o universitarias que formen personal en el área? Ok. Bueno, en el área, por ejemplo, en Empresa Portuaria Quetzal, nosotros tenemos un departamento, un edificio de capacitación en el cual se instruyen sobre las capacidades técnicas y de fortalecimiento institucional que tienen que tener las personas, sin hacer ninguna distinción para estas personas. Dentro de la misma empresa tenemos un programa también de universidad en la cual
participan también personas con algún tipo de discapacidad para de manera poderlo trabajar de una manera integral. No hacemos ninguna distinción solo por su discapacidad. Listo. Y les hago la última pregunta ya relativa a nuestros programas. ¿Qué posibilidad habría de que nuestros estudiantes de avanzada pudieran ir a sus sectores portuarios a brindar un apoyo en formación y capacitación? Porque tienen mucha ventaja en el área de informática y en el área del conocimiento técnico portuario. Y además de que dominan muchos el tema del inglés técnico marítimo. Sería una importante oportunidad para hacer intercambios o para hacer pasantías. Y de allá para acá también, mirar la posibilidad. Esa es una inquietud que les queda ahí en el ambiente, como para que la puedan analizar, y a través de nuestra gestora, digamos, de internacionalización y de prácticas, la profesora Melina Díaz, ella pues se va a encargar de establecer ese contacto para que nuestros egresados puedan tener la oportunidad y de ustedes puedan tener la oportunidad de venir acá también a hacer intercambios. Es factible. De hecho, les comento algo. Estando en la Marina, tuvimos la oportunidad de, en la escuela de suboficiales, formar suboficiales de Honduras y de El Salvador y de Guatemala. Es decir, allá en Honduras debe haber suboficiales, en este momento deben estar ya en retiro o deben estar en los máximos grados, algunos serán oficiales, pero han tenido esa oportunidad acá. Sería bueno retomar ese sendero. Claro, claro que sí. Para nosotros, de hecho, el tema de la formación en el tema del inglés técnico y toda la parte de ayudas a la navegación sería importantísimo. Estamos en ese proceso que queremos hacer una alianza para fortalecer básicamente esas posiciones y reforzarlas con el tema del lenguaje técnico y todo lo que implica la comunicación a ese nivel. Claro que sí, claro que sí. Así es. Y no solamente estudiantes, sino profesores que vayan a capacitarlos, digamos, en un periodo de 15, 20 días, un mes, no sé, tal vez sería interesante. Vayan planteando esa posibilidad y tienen el respaldo de la Universidad Autónoma del Caribe con su programa de administración marítima y fluvial, tecnología en gestión portuaria y técnica profesional en operaciones portuarias. Así que, bueno, a sus órdenes siempre, y bueno, y gracias por haber participado en este panel, por haber aportado sus conocimientos en un tema fundamental, que es la inclusión para personas discapacitadas. Profesor Fuentes. ¿Alguien más tiene otra pregunta? La profesora Melina, para que haga el cierre. Hay dos preguntas en preguntas y respuestas, y Sí. Las conclusiones de Sergio Lovelo como estudiante y de Sonia. Me auno a la propuesta de Héctor, la retomo, me parece muy interesante, a la de Mario también. Sobre el premio, me pareció inclusive que desde la academia, aprovechando esa vinculación y precisamente Sí. este aporte que Harold nos hace a través de estas capacitaciones de las tarjetas, puede ser un medio inclusive para Héctor y para Mario también de empezar a extender estas capacitaciones a personas con Down. Pero sí me gustaría, como docente que soy, escuchar a Sergio sus conclusiones, sus reflexiones como estudiante, como él lo dijo al comienzo, como un relevo generacional de nosotros, de Héctor, de Mario, de mi persona inclusive. ¿Cuáles son sus recomendaciones? ¿Qué vislumbra él del tema de la inclusión laboral en el sector portuario? Igual a Sonia, que tocó un tema muy interesante, quitó mitos del tema del espectro autista. Me reconozco una gran ignorante, si vale la palabra. A veces, retomando lo que dijo Mario y Héctor de la sensibilización de los compañeros, de los reclutadores, a veces somos ignorantes. Aquellos cuando tenemos discapacidad, creo que la tenemos en la ignorancia, que también es una discapacidad, si me lo permite. Entonces quisiera como escucharlos y pues nada, felicitarlos y dejar planteado que el tema de inclusión va más allá de pronto con un problema de género, que un tema de inclusión es un tema mucho más amplio, que hoy lo han dejado excelentemente expuesto. Bueno, profesora, muchísimas gracias. Yo opino que como conclusión, una de las conclusiones es que tenemos que, bueno, gracias a esta pandemia,
Esta pandemia ha traído algo muy, muy importante, que es acelerado el proceso de trabajo a distancia, trabajo remoto, de que no se necesita una persona en el área, en ciertas oficinas, o por lo menos movilizando y teniendo contacto con otras personas. Entonces, esto ha hecho de que la tecnología haya equiparado a muchas personas, nuevamente, como dije, que haya equiparado a muchas personas con discapacidad y sin discapacidad. Inclusive, y bueno, yo no me gusta mucho la política, pero yo admiro, por lo menos nosotros acá en el Atlántico tenemos a nuestra señora gobernadora, y la señora gobernadora es una persona con discapacidad. Y tiene o sea, ella tiene su discapacidad, pero física, o sea, pero intelectualmente es una persona que ha aportado bastante, inclusive al sector portuario, tiene proyectos y no se necesita. Entonces ahí es un claro ejemplo en el sentido de que no se necesita, no tiene limitaciones la mente y el actuar, el progreso, el querer estudiar, y nosotros como estudiantes, nosotros tenemos que acceder, tener estudios, hacer proyectos de investigación en el cual estos nuevos empleos que se generan a futuro, que ahora hasta el momento no hay nuevos empleos, pero a futuro, a 10 años van a haber empleos que ahora actualmente nosotros no sabíamos, no teníamos conocimiento que podían existir. Entonces, estos empleos se pueden generar para cualquier persona, ya la tecnología ha avanzado mucho, entonces es cuestión de que desde la academia y desde la parte privada tengamos claro de que ya esas limitaciones ya dejaron de ser limitaciones. Muchísimas gracias. Listo, serio. Bueno, señores, realmente ha sido un placer, de verdad creo que los aportes han sido fundamentales. Nos han dejado, primero que todo, una serie de inquietudes como para seguir trabajando en el tema y ampliar, digamos, el panorama de lo que es la inclusión de personas discapacitadas en las diferentes líneas. Así que les agradezco mucho su participación, su aporte, su conocimiento, y esperamos que este proceso se repita con otros temas fundamentales que le puedan aportar no solamente a personas con discapacidad, sino a personas con capacidad también, en otras temas fundamentales del sector portuario, y no solamente del sector portuario, sino el logístico en general. Entonces, les agradezco a todos su participación, la oportunidad que me brindaron también para dirigir este panel, y esperamos que todo haya quedado de acuerdo a las expectativas, y a nuestros participantes también. Espero que hayan tomado nota del tema. Recuerden, el mensaje para ustedes es: a futuro ustedes son los líderes que van a dirigir todas las empresas, y se requiere que tengan ustedes esa visión amplia, una mente abierta para permitir o facilitar la inclusión de personas con discapacidad en sus diferentes áreas. Bueno, gracias a todos. Gracias a la profesora Melina Díaz por haber hecho este enlace, y le cedo la palabra a la profesora Melina para que haga la despedida formal del equipo de trabajo, del equipo que ella constituyó. Y bueno, muy agradecido definitivamente por todos. Sonia, un placer haberla conocido. Darles las gracias, es un panel muy interesante, la verdad, ver esa sinergia entre la academia, entre la empresa privada, la empresa pública, los particulares, es una sinergia que demuestra que es un trabajo colaborativo, que trabajar por el tema de las inclusiones requiere, y retomo, aquí hay un espectador anónimo, me voy a robar su pregunta porque quiero que se identifique, porque me parece un escenario excelente. Me dice: podríamos tener intercambios entre profesionales de recursos humanos de las empresas de la región, como un benchmarking para comparar procesos y prácticas. Entonces, quiero retomar y quiero cerrar con esto para que se demuestre que a través del trabajo colaborativo, del trabajo sinérgico entre todas las personas que dinamizamos este sector, la academia, la empresa y por supuesto las personas con el conocimiento debido,
podemos construir ese sector para todos. Yo creo que sería un hashtag interesante, lo propongo, un sector para todos, un sector inclusivo. El sector portuario demanda especialidad, demanda profesionalismo, pero ese profesionalismo y esa especialidad se construye en base a la educación y a estos espacios que empresas como la que representa Héctor, como la que representa Mario, generan estas oportunidades que se puedan dar. Retomo esta propuesta del espectador anónimo, ojalá se nos identifique antes que se acabe el panel, porque me parece súper interesante de entablar este benchmarking, buenas prácticas para lograr ese sector inclusivo para todos. Muchas gracias a todos. Tomo la palabra de mi jefe. La autónoma es su casa. Bienvenidos a Barranquilla, Colombia. Bienvenidos a un país donde el único riesgo que hay es quererse quedar. Quieren quedarse. No, y le ratifico la invitación, de verdad. Cuando quieran venir, en cualquier momento serán bien atendidos y serán llevados a sitios especiales, importantes, donde se puedan divertir. Así que pueden venir incluso con la familia. Bueno, queda la invitación extendida. Gracias al profesor Harold Álvarez, a Héctor, a Mario, a Sergio Lovelo como estudiante de avanzada y lo mismo a Sonia por su aporte fundamental. Yo también tenía un grado de ignorancia en el tema del autismo, pensé que era otra cosa. Resulta que el autismo, como lo pude percibir, es una persona que de pronto no se comunica, él tiene dificultades para comunicarse, pero es una persona que tiene una actividad normal. Entonces, lo que hay es crearle los ambientes para que ella se pueda, digamos, amoldar a las circunstancias. Para eso hay espacios en las empresas. Y yo mencioné el archivo porque es uno de los que más mencionado, que ese nadie lo quiere, ese cargo de archivística, nadie lo quiere desarrollar, pero un autista queda feliz ahí, en ese sentido. Hay personas que se dedican a eso porque les gusta estar solo, que nadie los moleste. Esa es la persona que queda ahí perfectamente. Bueno, muchas gracias a todos por haber participado y quedamos a la expectativa. Bueno, profesora Melina, muchas gracias. Bueno, pues. Cuando se refieren a nosotras y nosotros, dicen de todo. Minusválido. Deficiente. Persona con capacidades diferentes. Persona con capacidades especiales. Incapacitado. Discapacitada. O a veces incluso peor. Inválido. Paralítica. Retrasado. No vidente. Invidente. Sordomudo. Esquizofrénica. Cieguito. Sin embargo, los términos correctos son persona con discapacidad, persona o personas con discapacidad. Y claro, cada una con nombre y apellido. Así que recuerda, antecede siempre la palabra persona. Porque somos, sobre todo, personas. Con y sin discapacidad. Para servirle hoy. Gracias a usted también ahí por incluirme hoy. Sí, no, mira, estuvo bonito, dinámico.